Confiando en Dios aunque la vida duela. Por Jerry Bridges. Prefacio. En algún momento, en diferentes circunstancias y grados todos experimentamos la adversidad en nuestras vidas. Ejercitar la confianza en Dios en medio de la prueba, ha sido para mí un proceso. Hace varios años, para fortalecer mi propia confianza en Dios, inicié un estudio sobre el tema de la soberanía de Dios en los asuntos de su pueblo, el cual ha sido de gran ayuda, y ahora lo comparto con ustedes en este libro, que es el fruto de tal análisis. Invertí aproximadamente 4 años en este estudio y pude observar que otros creyentes estaban enfrentando las mismas inquietudes que yo había tenido. Surgían entonces algunos interrogantes: ¿en realidad controla Dios todas las circunstancias de nuestras vidas, o las cosas malas tan solo ocurren porque vivimos en un mundo condenado por el pecado? Sí. En verdad Dios controla las eventualidades de nuestras vidas. ¿Por qué permitió que? Puedo confiar en Dios cuando se presentan contratiempos en las diferentes áreas de mi vida. Este libro surgió como resultado de buscar solución a mis dificultades, y de observar que gran cantidad de creyentes tenían preguntas y dudas similares. Está escrito desde la perspectiva de un hermano y compañero, para aquellos que se preguntan en muchas ocasiones: ¿en realidad puedo confiar en Dios? La respuesta es un rotundo sí. También he podido observar que algunos de mis amigos han pasado por adversidades peores que las mías. No he escrito este libro con mis conocimientos, lo he hecho como un estudio bíblico acerca de Dios, su soberanía, sabiduría y amor para el momento el que nos afligen las adversidades. Confiando en Dios, está escrito para el cristiano común, que no necesariamente ha experimentado un problema muy grande, pero que, con frecuencia, se encuentra con las dificultades y angustias propias de la vida, tales como embarazo frustrado, pérdida del trabajo, accidentes automovilísticos, hijos rebeldes, el profesor injusto en la universidad, etc. Sabemos la adversidad es difícil, aunque podemos también saber con certeza que Dios tiene el control de todas nuestras circunstancias. Este libro tiene una doble finalidad: primero, anhelo de glorificar a Dios, reconociendo su soberanía y su bondad. Segundo, deseo de animar al pueblo de Dios al demostrar, basado en la Escritura, que Él tiene el control de sus vidas, que Él los ama y que obra en todas las circunstancias para su bien. Uno puede confiar en Dios. Invócame en el día de la angustia. Te libraré, y tú me honrarás. Salmo 50:15. El pueblo de Dios no es inmune al dolor. El problema del dolor es tan antiguo y universal como la historia del hombre. Hasta la creación, nos dice Pablo, fue sujetada a vanidad. Gime a una, y a una está con dolores de parto, hasta ahora. Romanos 8:20-22. Entonces, surge la pregunta: ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Puede usted verdaderamente confiar en Dios cuando la adversidad golpea y llena su vida de dolor? ¿Realmente puede venir al rescate de aquellos que le buscan? Como afirma el texto anotado al empezar este capítulo, libera a aquellos que lo invocan en el día de angustia, rodea su inagotable amor a la persona que confía en él. Ver Salmo 32:10. ¿Puede usted confiar en Dios? La pregunta misma tiene dos posibles interpretaciones. Antes que pretendamos contestarla. Primera, ¿es Dios confiable en épocas de adversidad? La segunda interpretación sería: ¿es tal su relación con Dios y su confianza en Él, que cree que está con usted en su adversidad, aunque no vea ninguna evidencia de su presencia y poder? No es fácil confiar en Dios en momentos de prueba. Nadie disfruta el dolor y, cuando éste viene, queremos que pase a la mayor brevedad. Incluso el apóstol Pablo le suplicó 3 veces a Dios para que le quitara el aguijón de la carne, antes de que entendiera que la gracia de Dios era suficiente. José le pidió al copero del faraón sacarle de esta casa. Génesis 40:14. Y el escritor de Hebreos establece muy sinceramente que ninguna dismenos Lina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Hebreos 12:11. Experimenté uno de esos periodos de adversidad, durante el tiempo que estuve trabajando en este primer capítulo, y encontré que era difícil confiar en Dios. Parecía ser una dolencia física que se agravaba con una enfermedad de toda la vida. Apareció en un momento muy
inoportuno, y durante varias semanas, no respondió a ningún tratamiento médico. En ese lapso de tiempo, y, a medida que suplicaba continuamente a Dios por alivio, recordaba las palabras de Salomón: mira la obra de Dios. Porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Eclesiastés 7:13. Dios había traído un hecho torcido a mi vida, y me hice consciente de que solo Él tenía el poder para enderezarlo. Podría confiar en Él. ¿Solucionara o no mi situación, y aliviara o no mi angustia? Creía en realidad en un Dios que me amaba, y sabía lo que era mejor para mí, quien tenía el control de mi situación. ¿Podría confiar aunque no comprendiera? Además, podría animar a otros a confiar en Él cuando estuvieran atravesando por situaciones adversas. ¿O toda la idea de confiar en Dios es solamente un lema cristiano que no permanece firme ante los sucesos difíciles de la vida? ¿Puede usted en realidad confiar en Dios? Compadezco a quienes consideran difícil confiar en Él en la adversidad. He estado así, solo para conocer algo de la angustia, la desesperación y la oscuridad que llena nuestras vidas cuando nos preguntamos si Dios realmente se preocupa de las situaciones difíciles que enfrentamos. He invertido una gran parte de mi vida adulta animando a las personas a seguir la santidad y a obedecer a Dios. Pero reconozco que a menudo parece más difícil confiar en Él que obedecerle. La voluntad de Dios que nos muestra la Biblia es racional y razonable. Pero las circunstancias en las que debemos confiar en Él generalmente parecen irracionales e inexplicables. Reconocemos con prontitud que la ley de Dios debe ser buena para nosotros, aun cuando no queramos obedecerla. Las situaciones de nuestras vidas con frecuencia parecen ser terribles, sombrías, y algunas veces calamitosas y trágicas. También resulta aceptable obedecer a Dios dentro de unos límites definidos de lo que consideramos su voluntad revelada. Confiar en Dios se produce en un terreno que no tiene límites. No conocemos la extensión, duración o frecuencia del dolor, ni de las circunstancias adversas en las que frecuentemente debemos confiar en Él. Sin embargo, es tan significativo confiar en Dios como obedecerle. Cuando somos desobedientes desafiamos su autoridad y menospreciamos su santidad. Pero, cuando no confiamos en Él, dudamos de su soberanía y cuestionamos su bondad. Cuando el pueblo de Israel tenía hambre habló mal de Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá dar también pan? Los dos siguientes versículos nos dicen: por tanto, oyó Jehová, y se indignó, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sal. 78:19-22. Para creer en Dios, debemos ver siempre nuestras circunstancias adversas a través de los ojos de la fe, y no del sentido común. Así como la fe de la salvación viene por oír el mensaje del Evangelio. Romanos 10:17, la fe para confiar en Él, en las situaciones difíciles, viene de la palabra de Dios, de lo que Él dijo. Es solo por aplicar las Escrituras a nuestros corazones por el Espíritu Santo, que recibimos la gracia de confiar en Dios en los momentos de sufrimiento. Las Escrituras enseñan tres verdades esenciales acerca de Dios con respecto a la adversidad, en las que debemos creer, si vamos a confiar en Él en situaciones difíciles. Dios es absolutamente soberano. Dios es infinitamente sabio. Dios es perfecto en amor. Alguien ha expresado estas verdades en relación con nosotros de la siguiente forma: Dios en su amor siempre desea lo mejor para nosotros, en su sabiduría siempre sabe lo que es mejor, y en su soberanía tiene el poder para hacer que suceda. La soberanía de Dios se confirma en casi todas las páginas de la Biblia de manera expresa o implícita. Mientras la estudiaba preparándome para escribir este libro, nunca creía haber terminado la lista de versículos acerca de ella, pues cada vez que abría las Escrituras, aparecían nuevas referencias. En los siguientes capítulos veremos muchos de estos pasajes, pero por ahora solo reflexionaremos en uno. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Lamentaciones 3:37-38. Este pasaje de la Escritura ofende a muchas personas, porque encuentran difícil aceptar que lo bueno y lo malo vengan de Dios. Con frecuencia la gente se pregunta: si Dios es un Dios de amor,
¿cómo permite semejante calamidad? Pero Jesús mismo afirmó la soberanía de Dios en la calamidad cuando Pilato le dijo, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte, y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Juan 19 y 10-11. En un sorprendente acto de amor hacia nosotros, Dios permitió el sacrificio de su Hijo por nuestros pecados. Sin embargo, frecuentemente pasamos por alto que para Jesús fue una experiencia sumamente dolorosa, más de lo que podamos imaginar. En la humanidad de Jesús, este sacrificio fue suficiente para hacerlo orar: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Mateo 26:39, pero no vaciló en reconocer el control y la soberanía de Dios. Si los creyentes aceptamos la afirmación bíblica de la soberanía de Dios en lo bueno y en lo malo, eso bastaría para sentirnos confortados. No importa por qué clase de calamidad o problema en particular estemos atravesando, pero sí podemos estar seguros de que nuestro Padre tiene un propósito amoroso. Como dijo el rey Ezequías, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Dios lo sanó a Ezequías. Isaías 38:17. Dios no ejerce su soberanía caprichosamente, sino solo en la forma en que su infinito amor sabe que es mejor para nosotros. Jeremías escribió, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lamentaciones 3 y 32-33. La soberanía de Dios es ejercida también en infinita sabiduría, más allá de nuestra comprensión. Después de estudiar la suprema pero inescrutable relación con su pueblo, los judíos, el apóstol Pablo se rinde ante el misterio de las acciones de Dios con estas palabras: o profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Romanos 11 y 33. Pablo reconoció lo que nosotros debemos aceptar si vamos a confiar en Dios, cuyo plan y forma en que lleva a cabo sus designios están más allá de nuestra capacidad de comprensión y entendimiento. Debemos aprender a confiar en Él aun cuando no entendemos. En los siguientes capítulos, analizaremos más detalladamente estas tres verdades: la soberanía, el amor y la sabiduría de Dios. Pero el propósito principal de este libro no es analizar estas maravillosas realidades. Lo más importante para nosotros es llegar a estar tan convencidos de ellas que las apliquemos en las circunstancias diarias de la vida, y que aprendamos a confiar en Él en medio del dolor, cualquiera que sea la forma que éste tome. Aunque nuestro dolor sea trivial o traumático, temporal o interminable, debemos aprender a confiar en Dios y glorificarle en estas situaciones, sin tener en cuenta la naturaleza de ellas. Pero hay un pensamiento final antes de empezar nuestros estudios sobre la soberanía, el amor y la sabiduría de Dios. Para confiar en Él, debemos conocerle íntima y personalmente. David dijo en el Salmo 9 y 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Conocer el nombre de Dios es conocerle en una forma íntima y personal. Es mucho más que solo saber cosas acerca de Él. Es llegar a una relación personal más profunda con Él, como resultado de buscarlo en medio de nuestro dolor, y descubrir que es confiable. Solo en la proporción en que le conozcamos de esta forma personal, llegamos a creer en Él. A medida que lea y estudie los siguientes capítulos, y relacione lo que está aprendiendo de Dios con sus situaciones personales, ore para que el Espíritu lo haga comprender sus aspectos, para conocerle mejor y así confiar en Él de manera absoluta. 2. ¿Está Dios en control? La cual a su tiempo mostrará, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, y Señor de señores. 1 Timoteo 6 y 15, el libro, Cuando las cosas malas le suceden a la gente buena, escrito por el rabino Harold Kushner, fue aclamado ampliamente como el mejor vendido en 1981. La crítica literaria lo describió como enternecedor, que llega al corazón, sabio y compasivo, es la obra que la humanidad necesita.
Esta trata de explicar una tragedia ocurrida a la familia del rabino, y concluye diciendo que el autor del libro de Job obligado a escoger entre un buen Dios poderoso que no es completamente poderoso, o un Dios que no es totalmente bueno. Escoge creer en un Dios bondadoso. Según el punto de vista del rabino acerca de la enseñanza de Job, Dios desea que el justo disfrute una vida pacífica y feliz, pero a veces, incluso él, no puede hacer que eso suceda, y le es muy difícil evitar que la crueldad y el caos reclamen sus víctimas inocentes. Naturalmente, el rabino Kushner no está solo en su observación del control soberano de Dios sobre todos los acontecimientos de nuestras vidas. Los cristianos, y los que no lo son, frecuentemente hablan de tribulaciones y accidentes, de circunstancias fuera de nuestro control y presumiblemente también del de Dios, de cosas que suceden eventualmente. A través de los siglos, la enfermedad, el sufrimiento y el dolor han hecho surgir preguntas acerca del dominio y cuidado de Dios por su creación. La presunción implícita en la mente de muchos es, si Dios es poderoso y bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento, dolor y angustia en el mundo? Dios es bueno y no todopoderoso o poderoso y no del todo bueno. No puede ser las dos cosas. La providencia de Dios. La Biblia nos enseña que lo encontramos en dos formas. Dios es soberano, todopoderoso y es bueno. La instrucción de la Biblia, en este aspecto, es reafirmada bajo el tema que los teólogos llaman la providencia de Dios. Este es un término que con frecuencia usamos los creyentes para reconocer su aparente intervención en nuestros asuntos. Por ejemplo, cuando doy mi testimonio, siempre digo algo parecido a, cuando reconocí que no podía vivir la vida cristiana solo, en la armada, Dios, en su providencia, me permitió conocer a los navegantes, una organización cristiana. Al hacer esta afirmación quiero enfatizar que Dios controló y arregló ciertas circunstancias de mi vida, de tal manera que un resultado específico, en este caso, ponerme en contacto con los navegantes, era inevitable que sucediera. No obstante, hay dos procedimientos erróneos en la forma en que nos referimos a la providencia de Dios. Por un lado, casi siempre relacionamos la providencia de Dios con acontecimientos aparentemente buenos. Fue bueno para mí conocer a los navegantes, y. Por lo tanto estoy contento de atribuírselo a la providencia de Dios. Pero usted por lo general nunca oye decir algo así como, en la providencia de Dios tuve un accidente y quedé paralítico. Como el rabino Kushner, rehusamos atribuirle las cosas malas a la intervención de la mano de Dios. El segundo procedimiento con el uso popular de la expresión la providencia de Dios consiste en que inconsciente o deliberadamente, creemos que Él interviene en situaciones específicas en nuestras vidas. Pero la mayoría de veces es, según nosotros, solo un espectador interesado. Cuando pensamos de esa manera, aún sin quererlo, limitamos el control de Dios en nuestras vidas, a un suceso de parar y continuar, entrar y salir. Nuestra actitud inconsciente es la de creer que en otras situaciones, somos amos de nuestro destino. O, por el contrario, víctimas de circunstancias adversas o personas desconsideradas que se cruzan en nuestro camino. Sin embargo, la Iglesia ha usado históricamente la providencia de Dios para referirse a su constante protección y gobierno sobre toda la creación. El famoso teólogo J. I. Packer define la providencia de Dios como la incesante actividad del Creador por medio de la cual, en abundante gracia y benevolencia, sostiene a sus criaturas, en una existencia ordenada. Guía y gobierna todos los eventos, circunstancias y actos libres de los ángeles y los hombres, dirigiendo todas las cosas a un objetivo, su propia gloria. Observe los términos absolutos que Packer usa: incesante actividad, todos los eventos, todos los actos, dirige todas las cosas. En esta definición es evidente que no existe un concepto de parar y seguir, es decir, no existe gobierno de medio tiempo, por parte de Dios. La definición de Packer acerca de la providencia de Dios es muy completa y, creo, muy precisa, ceñida a la Escritura. He desarrollado por mi cuenta una definición un poco más corta que puedo recordar con más facilidad.
La providencia de Dios es su constante cuidado y gobierno absoluto sobre toda su creación para su gloria y el bien de su pueblo. Observe de nuevo los términos ilimitados, preocupación constante, gobierno absoluto, toda creación. Nada escapa a su cuidado y control, incluso el virus más pequeño. Pero observe también el doble objetivo de la providencia de Dios, su gloria y el bien de su pueblo. Estos dos propósitos nunca se oponen, pues siempre guardan relación. Dios nunca busca su gloria a expensas del bien de su pueblo, ni busca nuestro bien a expensas de su gloria. Él ha diseñado su propósito eterno para que su gloria y nuestro bien estén estrechamente unidos. Qué consuelo y tranquilidad debe ser para nosotros. Si vamos a aprender a confiar en Dios en la adversidad, también debemos creer que así como Dios no permitiría que nada arruinara su gloria, tampoco permitirá que nada dañe el bien que está ejerciendo en y por nosotros. En el capítulo 1 pregunté, ¿puede usted confiar en Dios? Y observaba que en primer lugar la pregunta significa, ¿es Dios confiable? ¿Puede Él cuidar siempre de nosotros? ¿Es soberano, y siempre cuida de nosotros? ¿Es bueno? La doctrina de la providencia de Dios afirma claramente que podemos confiar en Él, que Él sí cuida de nosotros permanentemente. No solo de manera ocasional, y gobierna todas las circunstancias de nuestras vidas. Para lograr mayor beneficio y comprensión de la enseñanza bíblica acerca de la providencia de Dios, necesitamos analizar otro aspecto de ETA, y es su acción sustentadora, al mantener y conservar su creación. Dios sustenta. La Biblia enseña que Dios no solo creó el universo, sino que lo sustenta y mantiene día tras día, hora tras hora. La Escritura afirma, el Hijo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1 y 3, y todas las cosas en él subsisten. Colosenses 1 y 17. El teólogo A. H. Strong dijo, Cristo es el creador y sustentador del universo. En él, este se sostiene, o se mantiene, unido hora tras hora. La firme voluntad de Cristo constituye la ley del universo, y lo hace un cosmos y no un caos, así como su voluntad lo hizo existir desde el principio. Todas las cosas le deben su existencia a la continua acción sustentadora de Dios ejercida por medio de su Hijo. Nada subsiste porque tenga su propio poder inherente de ser. Nada en toda la creación permanece o actúa independientemente de la voluntad del Señor. Las llamadas leyes de la naturaleza no son otra cosa que la física expresión de la firme voluntad de Cristo. La ley de la gravedad opera con incesante exactitud, porque Cristo continuamente hace que así sea. La silla en la que estoy sentado mientras escribo estas palabras se mantiene unida porque los átomos y moléculas de la madera están en su lugar por su activa voluntad. Las estrellas continúan su curso porque Él las mantiene allí. La Escritura dice que Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Isaías 40:26. La acción sustentadora de Cristo va más allá de la creación inanimada. La Biblia dice que le da vida a todo. Nehemías 9 y 6. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos que claman sal. 147:8-9. Dios no solo creó y luego se fue, sino que constantemente sostiene lo que hizo. La Biblia también enseña que Él nos mantiene a usted y a mí. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos. Hechos 17 y 25-28. Él suministra nuestro alimento diario. 2 Corintios 9 y 10. Nuestros tiempos están en sus manos. Al 31:15. Cada bocado que comemos es un regalo que viene de su mano. Y. Cada día que vivimos está determinado por Él, quien no nos ha abandonado a nuestros propios recursos, al capricho de la naturaleza o a las acciones siniestras de otras personas. Él constantemente sustenta, provee y cuida de nosotros en todo momento de cada día. Se dañó su carro cuando menos tenía dinero para pagar la reparación. Perdió una importante reunión porque el avión en el que iba a viajar tuvo problemas mecánicos. El Dios que
Controla el curso de las estrellas, también controla las tuercas, tornillos, todas las partes de su carro y del avión, en el que iba a viajar. Cuando niño tuve un grave caso de sarampión. Aparentemente el virus me afectó, dejándome ciego del ojo derecho y sordo del oído del mismo lado. ¿Tenía Dios el control de ese virus o simplemente fui víctima de una enfermedad infantil? El cuidado que Dios efectúa de su universo momento a momento, y todo en él, no me deja otra alternativa que la de aceptar que el virus en realidad estaba bajo su mano controladora. Dios no estaba distraído cuando el virus afectó los nervios de mi oído y los músculos de mis ojos. Sí, vamos a confiar en Dios, debemos aprender a aceptar que Él está trabajando continuamente en cada aspecto y momento de nuestras vidas para nuestro supremo bien final. Dios gobierna. La Biblia también enseña que Dios gobierna el universo, es decir, no solo a la creación inanimada, sino también las acciones de todas las criaturas, tanto hombres como animales. Él es llamado el gobernante de todas las cosas. 1 Crónicas 29:12. Bienaventurado y solo soberano 1 Ti. 6 y 15, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Mateo 10 y 29. Jeremías pregunta, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Lamentaciones 3 y 37. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga, ¿qué haces? Daniel 4 y 35. El Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da. Daniel 4 y 17. Nadie puede obrar fuera o en contra de la soberana voluntad de Dios. Hace muchos siglos, Agustín dijo, por lo tanto, nada sucede a menos que el Omnipotente quiera que suceda. Él permite que pase o hace que ocurra. Philip Hughes dice, sin embargo, bajo Dios, todas las cosas, sin excepción, están absolutamente controladas, aunque parezca todo lo contrario. Nada es tan grande o tan pequeño para escapar de la mano soberana de Dios. La araña construyendo su red en el rincón, y Napoleón guiando a su ejército a través de Europa, están bajo el control de Dios. Tan invencible como incomprensible, es el gobierno de Dios. Sus caminos son más altos que los nuestros. Isaías 55:9. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Romanos 11 y 33. Con frecuencia la soberanía de Dios es cuestionada, porque el hombre no comprende lo que Él está haciendo, puesto que no actúa como nosotros pensamos que debería hacerlo. ¿Dios o el azar? Entonces, esto es divina providencia, Dios sosteniendo y gobernando su universo, Dios trayendo todos los eventos al fin indicado. Sin embargo, hoy esta doctrina es poco aceptada. El no cristiano, por lo general, ha excluido el acto creador de Dios y su providencia, puesto que para él, todos los eventos están en manos del destino o el azar. En el libro del rabino Kushner, titulado Cuando las cosas malas le suceden a la gente buena, él pregunta, ¿puede usted aceptar la idea de que algunas cosas ocurran sin ninguna razón, y que el azar existe en el universo? Hablando de la dirección que toma un incendio forestal, él pregunta, ¿existe una explicación de por qué el viento y el clima se combinan para dirigir el fuego en un día determinado hacia algunas casas y no a otras, atrapando a algunas personas y dejando a otras? ¿O es pura cuestión de suerte? En otra parte, el rabino nos recuerda que las compañías de seguros se refieren a los terremotos, huracanes, tornados y diferentes desastres naturales, como a actos de Dios. Entonces, él nos dice, lo considero como un caso, en que se use el nombre de Dios en vano. Yo no creo que un terremoto que mata a miles de personas inocentes sin ninguna razón, sea un acto de Dios. Es un suceso de la naturaleza que es moralmente ciega, sin valores. Que se agita, siguiendo sus propias leyes, sin importarle a quién o qué se lleva por delante. El azar, la suerte, la fortuna, el destino. Esta es la respuesta del hombre moderno a la antigua pregunta ¿por qué? ¿Cómo es lógico? Si uno descarta toda la idea de Dios, ¿cómo lo hacen tantos? Entonces, no hay otra alternativa. Muchos, aunque no rechazan la idea de Él, han fabricado un Dios a su estilo.
El deísmo del siglo XX elaboró un Dios que creó un universo y luego se alejó para dejarlo que siguiera de acuerdo con sus propias leyes naturales y recursos humanos. Hoy, muchas personas son deístas practicantes. Incluso hay cristianos hoy que piensan como deístas. Muchos de ellos aceptan el concepto de la soberanía de Dios, pero creen que Él prefiere no ejercerla en las actividades diarias de nuestras vidas. Como lo expuso un escritor, sabemos que Dios es soberano, pero también sabemos que en su soberanía nos ha puesto en un mundo de pecado y sufrimiento, al cual no somos inmunes. En su bien conocida afirmación acerca de los pajarillos, Jesús dijo, no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Así que, no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mateo 10:29-31. Según Jesús, Dios ejerce su soberanía en todos los eventos, incluso en la vida y muerte de un pajarillo casi sin valor aparente. Pero aquí la enseñanza principal de Jesús es, si Dios ejerce su soberanía con respecto a los pajarillos, con mayor razón, la ejercerá sobre sus hijos. Aunque es realmente cierto que el amor de Dios para nosotros no nos hace inmunes al dolor y la angustia, también es cierto que todas las ocasiones de dolor y adversidad están bajo el absoluto y perfecto control de Dios. Si Él controla las circunstancias del pajarillo, cuanto más lo hará con aquellas circunstancias que nos afectan. Dios no se aleja dejándonos a merced de eventos al azar, sin control. Un padre viajó con su hijo a otra ciudad, en un avión privado para dar su testimonio en una reunión evangelística. Durante el viaje se encontraron con una tormenta eléctrica, la cual hizo que el avión se estrellara, y padre e hijo murieron. Un amigo cristiano, en un esfuerzo por consolar a la desolada esposa y madre, le dijo, de una cosa puedes estar segura, Dios no tuvo nada que ver en ese accidente. Según este amigo, Dios estaba, apa menos rentemente, mirando a otro lado cuando el piloto tuvo dificultades. Yo leí una afirmación blasfema de alguien que dijo, el azar es el seudónimo que Dios usa cuando no quiere utilizar su nombre. Muchos cristianos lo están haciendo hoy por Dios. Con frecuencia, no desean aceptar que Él está obrando, porque no entienden cómo lo está haciendo, y han elegido sustituir la doctrina del azar por la de la divina providencia.